Bueno, vamos con el último video entonces de las fórmulas lógicas. Estuvimos viendo hasta recién la fórmula sí y la fórmula contar.sí, que es, digamos, un combo entre la fórmula sí y la fórmula contar, que la vimos en la anterior clase. Ahora vamos a estar viendo una fórmula que se llama sumar.sí. Esta fórmula de sumar.sí es básicamente un combo entre la fórmula sí y la fórmula suma. Lo que hace es sumar si se cumple determinado criterio. Entonces vamos a armarnos una tabla acá. Vamos a poner, por ejemplo, vendedor A, B, C, B, C, A, B, C. ¿Sí? Entonces le vamos a poner que la cantidad de ventas fue 125, 250. Y ahí estamos, ¿sí? Ahí tenemos tres vendedores diferentes con sus cantidades de ventas. Entonces, si yo tuviese que ahora ver cuánto vendió cada uno en particular, por ejemplo, podría hacerlo con una fórmula sumar.si. ¿Cómo es esta fórmula? Igual sumar.si. Vamos a ver que tiene tres partes la fórmula, una que dice rango, una que dice criterio y otra que dice rango de suma. Este rango, eh, como ya lo vimos en la anterior fórmula, es el rango del criterio, es decir, yo acá voy a tener que definir el criterio, ¿sí? Que en este caso podemos elegir, no sé, el vendedor B, por ejemplo, rango, ¿sí? Vendedor B, ¿sí? Siempre entre comillas, acuérdense. Y el rango de suma, que es esta tercera parte que se agrega, es lo que quiero sumar, es decir, siempre va a ser números. ¿Qué quiero sumar? Las ventas. Entonces, el primer rango corresponde al rango del criterio y el segundo es de lo que quiero sumar. ¿Qué quiero sumar? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Acá me dice que el vendedor B vendió 700. Vamos a ver. Lo que hace la fórmula es, va y se fija, ¿esto es B? No. ¿Esto es B? Sí. Esto es B, no, no. Esto es B, sí. Esto es no, no, sí. Entonces agarra y dice suma ahora lo que está en esta columna de acá al lado, ¿sí? Del vendedor B. Esto y esto. ¿Cuánto es? 700. ¿Sí? Lo mismo que me figura ahí. Como les había dicho antes, otra opción es poner la B acá y acá, en vez de escribirlo a mano, seleccionar la celda, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces ahora podemos decir vendedor A, ¿cuánto vendió? 625. Y el vendedor C, 1350. ¿Sí? 1350. Es decir, la fórmula va a sumar eh, automáticamente si se cumple ese criterio. Y este ejemplo que hicimos fue con texto, ¿no? Es decir, usamos esta columna, la que tiene texto, pero tranquilamente podríamos haber utilizado la columna de las ventas. Por ejemplo, por decir, yo quiero saber cuántas ventas fueron mayores a 250 pesos. Entonces, ¿cómo haría esto? Sumar puntos y, abro el paréntesis, el rango del criterio. Ahora, ¿cuál va a ser? Esta de acá no, porque yo quiero saber cuántas fueron mayores a 250. Es decir, la suma total de las ventas mayores a 250. Entonces, el rango del criterio es este. Y tengo que decirle que sea mayor. Acuérdense que va entre comillas, es esto de acá. ¿Sí? Va entre comillas. El ampersand y después la celda esta que tengo acá al lado. ¿Sí? Es decir, mayor a 250. Y después tengo el rango de suma. ¿Y cuál va a ser? Exactamente el mismo que este. ¿Sí? Estos dos rangos van a coincidir porque tanto el rango del criterio como el rango de suma son el mismo. Entonces ahí, si cierro esto, me dice que la suma de las ventas mayores a 250 es 1850. Vamos a ver cómo lo hizo. A ver, ¿esta es mayor a 250? No. ¿Esta es mayor? No. ¿Esta? Sí. Esta no. Esta sí. No. Sí.
No, sí. Entonces, si sumo estas amarillas, 1, 2, 3, 4, 1850. Es lo que me está dando acá. Ahora, si yo sumo las mayores a 500, por ejemplo, me da 750. ¿Por qué? Porque la única mayor a 500 es esa de ahí arriba. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esta fórmula? Es muy parecida a la contar, solamente, contar.si, solamente que van a tener que tener en cuenta este rango final que dice rango de suma, ¿sí? En el cual ustedes tienen que siempre acordarse que ese es un rango de números, ahí no pueden poner texto porque la fórmula va a dar error. eh, y bueno, siempre acordarse también que este rango, el primero, está relacionado al criterio, es decir, dónde voy a encontrar ese criterio, en qué rango, ahí tienen que poner ese rango. Y por último, que siempre que seleccionen una celda, tienen que poner entre comillas el criterio, que es este de acá, un ampersand y la celda, para que entienda que es, por ejemplo, en este caso, mayor a esta celda que dice en este caso 500, ¿sí? Mayor a 500 el criterio. Así que bueno, espero que hayan entendido. Las fórmulas son bastante, digamos, similares, esta y la del contar.si. La fórmula más que se diferencia un poquito más es la fórmula si, la primera que vimos antes. La estructura es diferente, pero en fin, en estas tres fórmulas, al ser lógicas, van a tener que pensar un poquito más a lo que venían acostumbrados. Y va a ser un salto bastante importante en el Excel. ¿Sí? Es algo bastante más avanzado. Ya estamos hablando de Excel intermedio, no es algo básico esto, es bastante complicado. Entonces, por eso mismo van a tener bastantes ejercicios para hacer con esto. Van a tener que pensar, van a tener que razonar qué me está pidiendo el criterio, qué quiero que me devuelva la celda. En el caso de la fórmula sí, acuérdense que van a tener dos resultados, uno verdadero y uno falso, si se cumple el criterio o no. Y en el caso de la fórmula contar.si y sumar.si, van a tener o cantidad de celdas que cumplan un criterio o un total, una suma, digamos, de valores en los cuales en el determinado rango se cumpla el criterio que nosotros estemos poniendo, ¿sí? Así que, bueno, practiquen en todos esos ejercicios. Si les quedan dudas con alguno, por favor, sáquenselas porque esto es bastante difícil y sé que les va a costar un poquito, ¿sí? Un saludo a todos.